Señora presidenta, gracias, señor Iglesias. Gracias, Unidos Podemos, y las confluencias por el apoyo que van a dar a esta moción de censura. Gracias también a la señora Martín, creo haber cogido bien el nombre, al señor Garzón y al señor Fernández. Es verdad que el señor Iglesias, siempre cuando se intenta situar y enumerar las crisis, siempre alguna puede quedar en el tintero, ¿no? Ha fijado usted la crisis institucional, la crisis social, crisis territorial, que yo, por supuesto, comparto con usted. Y me apuntaría, probablemente no crisis económica, pero sí el desafío económico que evidentemente va a implicar y mucho a la izquierda en transformar el modelo económico que tenemos. Un modelo económico que ahora mismo pues, está basado en la precariedad, en la nula productividad de los trabajadores y, en consecuencia, la necesidad de revertir toda esa situación y de modernizar nuestro tejido productivo para que no solamente sea la construcción y sea el sector del turístico, que es, por supuesto, muy importante, los motores del crecimiento en nuestro país, ¿no? Hombre, yo políticamente, señor Iglesias, lo que le puedo decir es que empecemos a trabajar con humildad y con una fuerte dosis de realismo. Yo recuerdo que, y creo además que lo hemos comentado en alguna ocasión, ahora mismo mucho del debate que existe en el ámbito económico y también incluso en el ámbito conservador de la política, el planteamiento que se hace es que la izquierda no puede gobernar las sociedades del siglo XXI. Que la izquierda tiene propuestas imposibles y que, en consecuencia, lo que tenemos que hacer es alinearnos con una ortodoxia impuesta por, bueno, ya sea los mercados, la economía global. Yo no quiero entrar tampoco en esa cuestión, pero esa es la realidad, ¿no? Y creo que en alguna ocasión se lo comenté en privado, pero a mí es una de las cosas que más se me quedó grabado en una conversación que tuve con Ricardo Lagos, que fue el primer presidente socialista de la democracia en Chile. Y cenando con él en su casa, me comentó que el primer Consejo de Ministros que tuvo, bueno, antes del Consejo de Ministros, con las personas que iban a ocupar los espacios, los ministerios, en el discurso de investidura les preguntó: vamos a hacer un discurso de investidura como si fuera un discurso de salida, como si fuera un discurso que fuéramos a pronunciar 4 años más tarde. Y, en consecuencia, la pregunta que les hacía a esos ministros y ministras era: ¿cómo querían ustedes ser recordados? En sanidad, en educación, en los múltiples ámbitos que tengan los gobiernos en Chile, ¿no? Y precisamente los ministros y ministras decían: oye, pues por extender la educación a todos los pueblos de Chile, por universalizar la sanidad. Pero al final el presidente Lagos les dijo algo que a mí, la verdad es que se me quedó grabado, ¿no? Les dijo: mirad, os equivocáis. Tenemos que ser recordados por la izquierda que supo y pudo gobernar este país. Y creo que este es el desafío que tenemos en el ámbito de la izquierda. El saber conjugar esperanza con realismo. El saber conciliar las legítimas aspiraciones de muchísimas ciudadanas y ciudadanos a los cuales nosotros queremos representar, que sufren la desigualdad, que sufren la precariedad, que sufren la injusticia social, con una senda posible en la que se vean cuáles son las diferencias entre las políticas progresistas, las políticas de izquierdas y las políticas conservadoras. Y ahí yo creo que nos podemos encontrar. Creo que tenemos una enorme responsabilidad, sobre todo su grupo parlamentario y el mío, de materializar una esperanza que ha empezado a vislumbrarse para buena parte de la ciudadanía española después de que mañana se materialice la moción de censura a Mariano Rajoy y, en consecuencia, se abra un tiempo nuevo en la política española, y lo tenemos que hacer con mucha humildad y con muchísimas dosis de realismo, sin pecar de ambición y de esperanza. Claro que sí. Yo he querido, y siento y lamento además que usted considere que es poco ambicioso lo que he propuesto en el día de hoy. En fin, creo que es ambicioso el paso que ha dado el conjunto de la Cámara
al asumir por primera vez en la historia de la democracia de este país la responsabilidad que no ha asumido el presidente del Gobierno con la dimisión, que era ineludible, inaplazable, inexplicable. Y en ese sentido he ofrecido una hoja de ruta que lógicamente tiene un final. Y en esto, señor Iglesias, no quiero tampoco engañarle. Es evidente que tenemos que ir a unas elecciones generales. Es evidente que esta legislatura ha acabado. Y no ha acabado por nosotros, ha acabado por una sentencia y por unos casos concatenados de corrupción que nos han llevado a esta situación, a esta absoluta convulsión de la opinión pública que ha fructificado en una moción de censura que va a salir adelante aparentemente. Por tanto, conviene que no engañemos a la ciudadanía ni que tampoco nos engañemos a nosotros mismos. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que hay una hoja de ruta. Esa hoja de ruta tiene que ser la de la convocatoria de las elecciones anticipadas. Yo lo que he ofrecido, y a todos los grupos de la Cámara lo he hecho, lo que he ofrecido es que consensuemos ese horizonte electoral y que, mientras tanto, lo que hagamos sea cumplir con algunos objetivos que, lógicamente, son ideológicos y otros que son puramente realistas, de necesidad. Es evidente, y yo le agradezco además mucho, y entiendo que usted es lo que ha querido decir en su intervención, que por responsabilidad lo que haremos será, en caso de que el Grupo Parlamentario Popular en el Senado lo que haga sea plantear muchas enmiendas que no fructifiquen y se materialicen en el debate del Congreso de los Diputados y, por tanto, pues tengamos unos presupuestos que creo que son necesarios para este país. Que los ejecutemos durante el año 2018 y sentemos las bases para ver si podemos llegar a acuerdos en el techo de gasto y también en los presupuestos generales de 2019. Yo creo que esa es la mejor contribución que podemos hacer desde el Grupo de Unidos Podemos y las confluencias y desde el Grupo Parlamentario Socialista para que, cuando los españoles decidan, o mejor dicho, sean convocados a las urnas, vean que las izquierdas hemos hecho nuestros deberes y que hemos asumido una responsabilidad que no ha asumido la derecha, ni Rivera ni el señor Rajoy, pero que nosotros la vamos a asumir, incluso llegando a contradicciones, asumiendo contradicciones en nuestro propio discurso, porque creo que no elegimos este tiempo político, nos ha venido dado este momento político como consecuencia de lo ya conocido y, por tanto, yo lo único que pido no es generar expectativas que luego puedan quebrar la confianza de personas muy necesitadas precisamente del abrigo y del amparo de la política, de la buena política que creo que defendemos. Creo que en ese programa de gobierno y de estabilidad, pues la regeneración democrática, lo ha dicho usted, señor Iglesias, lo ha dicho también la señora Martín, Alberto, el señor Garzón y el señor Fernández, nos podemos encontrar. Hay muchísimas cosas en las que nos podemos encontrar. En mi discurso de esta mañana he hablado de la Corporación de la Radio y Televisión Española, pero podemos hablar de otras muchas cosas, de otras instituciones que necesitan ser regeneradas, que necesitan ser prestigiadas y, desde luego, también abro y tiendo la mano para que podamos hablar de ello. Creo que es importante, además, que lancemos desde España y, sobre todo, después de lo que está pasando en Italia, un mensaje de estabilidad, de compromiso con Europa, de compromiso con la estabilidad presupuestaria. Es evidente, yo comparto con el señor Garzón. Lo hemos dicho aquí, yo no me voy a desdecir de ello. El horizonte del programa de estabilidad que ha planteado el Gobierno de España no es el nuestro. No podría ser de ningún partido de izquierdas. El plantear que el gasto público en nuestro país represente el 38% del Producto Interior Bruto, mientras la media de la Unión Europea pues está por encima del 40%, pues lógicamente no es un horizonte en el que nosotros nos sentamos reconocidos. El plantear que nuestro sistema educativo pues recupere los niveles de inversión del año 2008, en el año 2025, creo recordar, si la memoria ahora no me falla, pues lógicamente no es el horizonte de un partido progresista como el nuestro y como el suyo. Pero creo que es importante que seamos humildes, que no quebremos expectativas, que seamos muy conscientes de que la ciudadanía lo que tiene que ver en usted, en mí, en el proyecto político que usted representa y en el proyecto político que yo represento es que supimos y pudimos gobernar un país en unas circunstancias tan complejas y extraordinariamente difíciles como las que nos ha legado el señor Rajoy y el Grupo Parlamentario Popular. Y ahí
nos vamos a encontrar en las políticas de género, nos vamos a encontrar en las políticas medioambientales, nos vamos a encontrar en las políticas climáticas, nos vamos a encontrar en las políticas de regeneración, nos vamos a encontrar en las políticas de reversión de muchas de las privatizaciones o de las quiebras de la universalidad de la sanidad pública, de la dependencia, nos vamos a encontrar en todo eso. Lo difícil probablemente, seguro, señor Iglesias, es encontrar la concreción numérica y el horizonte que podamos darle en los próximos meses y ojalá en los próximos años a esa recuperación de los derechos perdidos durante estos años de mayoría absoluta y de mayoría conservadora en esta Cámara. Pero, desde luego, mi intención no es pecar de poco ambicioso. Probablemente mi autocontención es que es tanta la responsabilidad que tenemos que es importante hacer las cosas bien. Y no me cabe duda, por la intervención que ha hecho, que está en su ánimo también. Yo, respecto al debate territorial, siempre hemos hablado de esto, usted y yo, y por tanto tampoco quiero yo, y creo que vamos a tener tiempo suficiente para hacerlo. Claro, hay una discrepancia de raíz, y la discrepancia de raíz es que ustedes tachan a la Constitución del 78 de una suerte de régimen, de una prolongación o una transfiguración del régimen franquista en un régimen democrático, y yo creo que no es así. Creo que es precisamente… No sé si tienes… Disculpe, señoría, no sé si tienes un segundo. Creo sinceramente que ese es un error, que precisamente la Constitución de 1978 lo que hizo fue alumbrar un marco de convivencia constitucional que aprendió una de las grandes lecciones precisamente de nuestra tortuosa historia, que es España, ¿no? Y es que al final la descentralización, la desconcentración del poder y la democracia siempre han ido de la mano en nuestro país. Cuando ha habido procesos democráticos en nuestro país, siempre ha sido como consecuencia de la descentralización, el reconocimiento de la diversidad en forma de autogobierno y también la consolidación de la democracia. Pero ya no lo digo solamente por las nacionalidades históricas a las cuales ha hecho referencia usted. Ha hecho bien en recordar el ejemplo andaluz, pero podríamos hablar de Extremadura, de Castilla-La Mancha, de Castilla-León o de otras muchas. Lo digo más que nada, señor Iglesias, porque durante otros muchos años, con modelos centralistas, es verdad que con regímenes dictatoriales, precisamente muchos de esos territorios fueron relegados, no crearon ningún tipo de oportunidades y fueron sumidos en el subdesarrollo más injusto como consecuencia también de esa visión centralista uniformada que siempre ha tenido el conservadurismo en nuestro país. Pero creo que hace usted un balance y un examen muy injusto de la Constitución de 1978. Creo que para nada, en absoluto, es la consecuencia de un régimen dictatorial, de una transfiguración del franquismo en una pseudodemocracia. Creo que nuestra democracia es perfectamente homologable a democracias de nuestro entorno. Es más, si uno mira los índices más prestigiosos de calidad democrática, España está por encima de países como Francia, como el Reino Unido, compitiendo con Alemania. Y, en consecuencia, creo que, pese a las dificultades y la necesidad de regenerar la vida democrática en nuestro país, creo que también es importante reivindicar las instituciones en nuestro país y, por supuesto, los grandes consensos que alcanzamos en el 78. Ahí nosotros siempre hemos hecho un ejercicio ambicioso, y es el de defender la Constitución y, como consecuencia de defender la Constitución, proponer un horizonte de reforma, de renovación del pacto constitucional. Y ahí ustedes podrán defender lo que consideren, podrán defender el derecho a la autodeterminación en Cataluña, podrán defender, en definitiva, cuestiones con las que nosotros no vamos a coincidir, ya le adelanto. Nosotros no vamos a coincidir con ese tipo de cuestiones. Entiendo, además, y le digo, que me parece legítimo que usted las defienda, porque usted las defiende precisamente dentro de la legalidad, dentro del marco constitucional. Nosotros creemos que no va a servir para resolver la cuestión catalana ni tampoco la cuestión del encaje de nacionalidades históricas y, sobre todo, la cohesión territorial en nuestro país. Pero entiendo que usted lo puede hacer. Nosotros creemos que es importante hacer algo que he hecho referencia también en la intervención al señor Tardá, y es el fortalecer todos los instrumentos de cooperación federal que ahora mismo no tiene nuestro país.
El Senado es la clave de bóveda de ello, pero las conferencias sectoriales lo son también. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el Gobierno de España, porque sí, tiene el 51% de los votos, es decir, no es una posición federalista la que se mantiene por parte del Gobierno de España para con el resto de las comunidades autónomas. Estos son debates que tenemos que abrir. Probablemente sean demasiado ambiciosos para plantearlos en el horizonte de legislatura que estamos diseñando, que estamos dibujando, pero en todo caso nosotros vamos a tener siempre una posición al respecto. Sí le agradezco, señor Iglesias, de verdad el tono, la postura, la generosidad también de apostar por esta moción de censura, por la candidatura que propone el Partido Socialista, sin haber negociado nada. Y quiero que eso también quede y conste en acta, porque creo que es un buen comienzo para que podamos entendernos. La señora Martín ha hecho referencia a muchas cosas, algunas de ellas yo creo que ya han quedado respondidas, también, por supuesto, en previas intervenciones. Me quedo con algo importante que ella ha comentado, no sé dónde está, lo siento mucho, señora, que es la cuestión de género. Yo creo que ahí podemos hacer enormes cosas a lo largo de estos próximos meses, cosas que ustedes han propuesto, cosas que también nosotros hemos propuesto. Creo que ahí podemos encontrarnos. Al señor Garzón también trasladarle mi agradecimiento y, desde luego, compartir con él, lógicamente, que el presente de precariedad y de desigualdad que vive buena parte de la sociedad española es como consecuencia de las políticas conservadoras que se han planteado, que hay que revertir. Vamos a ir paso a paso y, desde luego, también volver a subrayarle el compromiso del Partido Socialista y el mío en tribuna de derogar los aspectos más cuestionables de la ley Mordaza, que imagino que es a lo cual usted ha hecho referencia en su intervención y también en la del señor Iglesias. Al señor Fernández de Marea también darle las gracias. Y, en definitiva, creo que hoy es un buen día. Hoy es un buen día para la izquierda. Hoy es un buen día para los españoles que nos sentimos progresistas. Hoy es un buen día para todos aquellos que, hasta incluso aún no votando a Unidos Podemos, al Partido Socialista o a formaciones progresistas, creen en la democracia y consideran que esta Cámara hoy ha hecho un gran servicio a la democracia poniendo fin al Gobierno de España. Gracias.